Psicología en el cine. Bienvenidos a Psicología en el cine, un podcast que da lugar a lo que queda fuera del guión oficial. El día de hoy nos acompañan tres invitadas muy especiales: Alejandra Díaz, Natalia Acevedo, Mayra Márquez y su presentadora Ana López. Hoy hablaremos sobre la película La playa D.C. de Juan Andrés Arango, relacionado con el texto La segregación, un sentimiento íntimo del psicoanalista Jaime Velosa, desde donde intentaremos explorar y comprender qué pasa cuando esa exclusión no es solo externa, sino también se vive por dentro. Hola Ana, me parece súper importante ese enfoque del texto, pues a veces creemos que la segregación es solo una cuestión de violencia explícita, pero como lo menciona Velosa, él nos invita a mirar más a fondo. La exclusión está también en lo íntimo y en cómo nos relacionamos con los demás, y aparte de eso, con nosotros mismos. En mi opinión, me parece importante mencionar el cómo nos confronta. Si la segregación está en el corazón del lazo social, pues como sostiene Lacan, no podemos verla como una anomalía del sistema, sino más bien como su forma de funcionar. Así es. Ahora vayamos entrando más a fondo. Mayra, ¿podrías explicar brevemente eso de que la comunidad se forma a partir de la exclusión? Claro. Velosa retoma a Lacan y a Freud para decir que tanto el sujeto como los grupos se construyen por identificación, pero también, a su vez, por rechazo. Para que exista un nosotros, hace falta un otro, al que podamos excluir. Ese otro se convierte en la base sobre la que se afirma una identidad colectiva. Eso se traduce en prácticas cotidianas, como lo vimos en la película, pues el joven afrocolombiano desplazado encarna lo que sería ese otro que la ciudad necesita excluir para sostener una idea hegemónica de lo aceptable, lo que sería lo blanco, lo urbano, lo productivo, dándole el rol de que él está fuera de lugar. Claro que sí, y lo interesante de la película es que no recurre al racismo explícito. La violencia es sutil, está en los silencios, en la mirada que lo sigue por la calle, en el espacio que se le niega. Bogotá aparece como una ciudad que simplemente no tiene lugar para él, que lo empuja hacia los márgenes físicos y simbólicos. Otro concepto fuerte del texto es la idea de intolerancia al goce del otro. ¿Qué significa eso? Pues en el discurso capitalista todo parece igualitario en apariencia, es decir, todos pueden gozar, consumir, ser felices, pero en la realidad hay un rechazo profundo hacia normas de goce que salen de la norma. Un ejemplo de esto es en la película que Tomás disfruta del arte del peinado afro, que es identidad, estética, memoria incluso, pero ese goce no es bien recibido. Exacto, en la película ese arte se convierte en resistencia, es una afirmación de su cultura y de su cuerpo frente a una ciudad que busca uniformarlo o borrarlo. Peinar no es solo embellecer, es crear subjetividad. Podríamos decir que eso es lo que genera incomodidad, esta confrontación con algo que se percibe como diferente o fuera de lo común. Eso es precisamente ese otro goce, en esa forma distinta de vivir, donde surge el conflicto. El goce entonces se refiere a la manera que una persona experimenta el placer en su vida, que muchas veces está relacionado con lo que se considera fuera de lugar o transgresor frente a las normas establecidas. Como lo menciona Mayra, el cabello afro puede ser visto como un símbolo de un goce no doméstico, que no sigue las reglas de lo convencional, lo esperado o lo aceptado por la sociedad dominante. Ahora bien, ¿cómo la ciudad participa en esa exclusión? La ciudad moderna que se muestra no es neutra. Esta organiza el espacio de forma que ciertos cuerpos y ciertas culturas quedan por fuera. En la película lo podemos evidenciar cuando Tomás y su familia viven en barrios periféricos, donde no cuentan con acceso a oportunidades reales u oportunidades aptas. Entonces podríamos decir que es una segregación territorial, pero también simbólica. Y la película lo muestra visualmente. No vemos monumentos ni edificios emblemáticos. Vemos calles grises, escaleras interminables, espacios cerrados. Es una Bogotá que muchos ni siquiera reconocen o experimentan, pero que simplemente existe. Pero esa exclusión espacial no es solo territorial, sino también simbólica, ya que estar lejos del centro implica estar fuera del deseo y a su vez del reconocimiento social.
Tomás no solo está físicamente marginado, sino que tampoco es visto como alguien con futuro o valor dentro del orden social. Y yo digo que pues esa falta de expectativa sobre su vida se extiende sobre su entorno. Por eso es que cuando su hermano desaparece, nadie reacciona, no se percibe como una pérdida, ya que para el sistema ellos ya eran invisibles. Así la distancia física se convierte en una exclusión subjetiva y una deshumanización. Tomando el punto de la naturalización del abandono, esta representa entonces una forma extremadamente de segregación, como tú lo mencionabas. Es como si algunas vidas no tuvieran valor, como si su ausencia no significara nada. Entonces no se trata de un hecho aislado o accidental, sino de una lógica profundamente arraigada en la estructura misma del sistema social. Velosa también habla de la segregación como una experiencia íntima. ¿Qué significa eso? Quiere decir que no basta con que la sociedad te excluya, sino que más bien el sujeto también se siente excluido. Pues Tomás lo vive en su silencio, en su andar, hasta incluso en su forma de mirar. La cámara lo acompaña de cerca, pero él está solo casi que todo el tiempo. Lo íntimo se llena de extrañeza. Y eso para mí es lo más duro, porque podemos ver que no hay insultos, ni siquiera agresiones, pero lo que sí hay es un constante recordatorio de que él no pertenece a ese lugar. El rechazo se vive en lo cotidiano, en cómo lo observan, en las puertas que no se abren, en los trabajos que no consigue. Y ahí es donde el arte se vuelve crucial. El peinado afro no es solo una forma de expresarse, es una forma de no rendirse, de decir, aquí estoy aunque no me quieran ver. Es un acto de subjetivación, una forma de marcar su lugar frente a una ciudad que lo borra. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? Si la segregación es estructural, ¿hay alguna salida? Pues yo diría que la primera salida es el reconocimiento. Entender que todos participamos pues, de esta lógica, incluso de forma inconsistente. No se trata solo de leyes o políticas públicas, sino de cómo miramos, cómo hablamos, cómo deseamos incluso. Considero también que deberíamos mencionar el de aprender a convivir con la diferencia, sin convertirla en alguna amenaza. Escuchar otras voces, hacer lugar al otro, no como una cuota, sino como una parte viva del tejido social. Hacer todo más igual. Y darle espacio al arte, a la cultura, a los relatos que no suelen ocupar la primera plana. La historia de Tomás es la historia de muchos y si no la escuchamos, repetimos el mismo ciclo de exclusión. No sé si les pasó lo mismo, pero cuando terminé la playa de C me sentí incómoda, como si por fin viera algo que siempre ha estado ahí, pero que simplemente nadie lo dice en voz alta. Un poco sí, ¿saben? Creo que la película justamente nos enfrenta como a lo que preferimos no ver. Lo que sería que el racismo en Colombia no es solo insultos o violencia directa, está en las miradas, en el silencio, en la indiferencia. Exactamente, esa es la forma más persistente de la segregación, la que no se nombra, pero se siente todos los días. Tomás lo vive en cada espacio que intenta habitar, en la calle, en el trabajo, incluso en su propio barrio. Es muy fuerte como ni siquiera puede caminar tranquilo, siempre parece estar siendo observado o juzgado. Y además, cargando con el estigma. Pues, si no estoy mal, hay una escena en la que Tomás entra a una peluquería y lo miran raro solo por su apariencia. Pues no encaja en ese entorno y no porque no tenga talento, sino porque su origen ya lo está marginando. Y eso que mencionas tiene que ver con lo que llamamos el racismo estructural. No se trata solo de actitudes individuales, sino de cómo las instituciones y de por sí la sociedad en general reproducen esa exclusión. Por ejemplo, si uno nace en una zona como, no sé, el Chocó, tiene menos acceso a la salud, a la educación de calidad o incluso a servicios básicos. Eso pues ya lo pone en desventaja. Y cuando migras, como la familia de Tomás, no encuentras igualdad de condiciones, encuentras rechazo. Y lo peor es que parece normalizado. Bogotá no se cuestiona porque hay barrios enteros que concentran población afro y viven en la precariedad. Claro, como si fuera lo natural. Por eso es parte del problema, pues hemos naturalizado la desigualdad y eso es lo que tanto perpetúa la segregación. Sí, toda la razón. Y pues hay algo más. Lo de la migración forzada también deja heridas profundas.
muchas familias afro han tenido que dejar todas sus tierras por causa del conflicto armado. En el caso de Tomás, su familia huye del Chocó por la violencia, pero Bogotá no los recibe como víctimas, sino más bien como unos intrusos. Eso se nota cuando Tomás intenta encontrar su lugar. El arte de cortar cabello se vuelve casi su única forma de resistencia, su forma de expresarse, por incluso eso le cuesta. Y también porque el arte afro es subestimado. A este no se le da el valor que merece, lo ven como algo de barrio o algo exótico, no como una cultura legítima. Claro, y pues precisamente esa es otra forma de segregación, la segregación cultural. Tomás no solo se siente pobre o discriminado, se siente como fuera del lugar, porque su cultura más colectiva, más cálida, como dicen, no encaja en una ciudad que premia el individualismo y la frialdad. Me duele pensar que hay tantos jóvenes como Tomás que su lucha por identidad, por dignidad, es diaria. Sumando a eso, yo creo que muchas otras veces esa lucha también se enfrenta a la criminalización, pues la sociedad civil asume que si eres joven, afro y vives en un barrio marginado, entonces eres peligroso, y eso es una carga tremenda. Y por eso es tan importante visibilizar estas historias. Esta película no es solo cine y ya, es también una denuncia. Nos obliga a mirar de frente un problema que está pasando en nuestras calles, en nuestra universidad, en nuestras decisiones incluso. ¿Y qué podemos hacer? ¿Cómo rompemos ese ciclo? Pues yo digo que primero hablando, romper el silencio. Ya de ahí pues educándonos, cuestionándonos nuestros propios prejuicios y a su vez exigiendo políticas públicas que reconozcan como una diversidad cultural, étnica y territorial de este país. El racismo pues no va a desaparecer solo, necesitamos que lo nombremos y a su vez que lo enfrentemos. Y complementando lo que dice Mayra, yo creo que también es súper importante escuchar a quienes lo viven en primera persona, no como un gesto de lástima, sino como una forma de respeto y compromiso a que en realidad sí se haga el cambio. Claro, y eso ya es un primer paso a un cambio social pues enorme y la verdad, en mi opinión, necesario. Entonces podemos concluir que la película La playa de C expone de manera íntima y realista las múltiples formas de segregación que enfrentan los afrocolombianos en las grandes ciudades como Bogotá. A través del viaje personal de Tomás, la película retrata no solo la exclusión racial y económica, sino también el desarraigo cultural y la lucha por la identidad en un entorno indiferente. La migración forzada, el racismo estructural y la falta de oportunidades se entrelazan en su historia, reflejando cómo la segregación no siempre es explícita, pero sí profundamente arraigada en las dinámicas sociales urbanas. Al final, la película no solo denuncia una problemática, sino que también ofrece una mirada humanizadora sobre quienes, pese a la marginación, resisten con dignidad y creatividad. Gracias a las tres por esta conversación tan necesaria y gracias a ustedes que nos escuchan. Esto fue Psicología en el Cine. Hasta la próxima.